Muy bien, buenas noches y bienvenidos a este programa organizado por la librería El Hombre de la Mancha, que es un baluarte de la cultura panameña y a quien le estamos agradecidas por esta invitación el día de hoy. Hoy vamos a hablar del último libro de la autora española Julia Navarro, De ninguna parte, que lo tengo aquí, y casualmente Julia, hace 2 meses estuve en España y hay que felicitar a Plaza y Janés porque el libro está en las vitrinas de todas las librerías de Madrid, incluso librerías religiosas tienen De ninguna parte, lo cual me parece muy bien porque es un libro que realmente nos lleva a la reflexión, como son los libros de Julia Navarro. Así es que bienvenida Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal España? Pues estoy muy contenta de esta invitación de la librería El Hombre de la Mancha, que siempre ha sido tan generosos conmigo. Siempre que he ido a Panamá he ido invitada por El Hombre de la Mancha y yo creo que gracias a ellos, pues poco a poco he ido teniendo lectores en Panamá. Así que me siento muy feliz de esta invitación y también de estar contigo, Yolani, y bueno, emocionada de este encuentro. Excelente. Bueno, y en efecto, tienes lectores ávidos en Panamá. De hecho, tengo una anécdota reciente con la librería El Hombre de la Mancha casualmente, porque estábamos hablando de un proyecto mío que tiene 500, más de 500 páginas y mi corrector de estilo me recomendó reducirlo porque me dice, el público panameño no está acostumbrado a lecturas de tantas páginas, así es que a ver si puedes reducirlo a 200. Y yo entré en pánico, digo, ¿cómo es posible? Esto es como tener un bebé y decir, bueno, quítale los brazos porque no cabe en el asiento del automóvil, no sé. Y hablé con Librería El Hombre de la Mancha y usaron tu ejemplo y me dijeron, no, por favor, aquí nos comemos los libros de Julia Navarro que no tienen menos de 700 páginas. Es verdad, Yolani. Yo lo que creo es que tienes que cambiar de corrector. Está clarísimo. Es decir, yo creo que cuando alguien recomienda a un autor que modifique su obra para que tenga o pueda gustar más a los lectores, no es un buen consejo. Uno tiene que escribir desde la libertad, uno tiene que escribir la historia que quiere escribir en el espacio que necesita escribirla y no puede estar pensando, oh, es que si tiene 200 páginas se venderá más que si tiene 1200, porque si lo haces, Yolani, estarás traicionándote a ti misma, pero estarás traicionando a tus lectores y eso no puede ser. Así que Estoy de acuerdo. Muy cambia de acuerdo. inmediatamente de corrector. O él cambia de mentalidad o tú cambias de corrector. De acuerdo, sería como una mutilación. Pero Claro. ahora quisiera hablar de esta maravillosa historia, Julia. Pues no vamos a dar muchos detalles porque cada lector encontrará su camino, pero el título de ninguna parte yo creo que se describe un poco con la descripción de dos personajes principales que tienes aquí, que son muy diametralmente opuestos y ambos, como bien dice el título, de ninguna parte. Por un lado tenemos a Vir, quien desde muy niño presencia el asesinato de sus padres y de una hermana menor en un campo de refugiados palestinos en el Líbano, y de allí cambia a París, a donde se cría junto a su hermano con tíos musulmanes y entra en un conflicto en París que describes muy bien, y ahora vamos a hablar de los perfiles psicológicos de tus personajes, pero en esto quiero resumir que este muchacho entra en un conflicto porque vive en una sociedad occidental, pero él se siente obligado, y por supuesto sus tíos se lo recuerdan constantemente, a seguir el patrón de conducta musulmán. Así es que de salida tenemos un personaje que nació en el Líbano, que vivió en un campo de refugiados, que luego se crió en París y que a muy temprana edad es reclutado para ser entrenado como terrorista.
Y por el otro lado tenemos a un chico que hasta cierta etapa de su vida se llamaba Jacques y que tras la muerte de su padre, que también nació en otro país muy diferente, en Beirut, donde tiene recuerdos muy felices de su infancia, se crió luego en París mientras su padre convalecía de una enfermedad y a la muerte de su padre descubre que no es católico como siempre pensó, sino que es judío. Y la madre decide mudarse a Israel. Son casos que suceden, son personajes que están basados en experiencias reales y en ambos casos son personajes de ninguna parte. Esta es una introducción a un libro, la verdad, maravilloso, Julia. Cuéntanos cómo estos personajes entraron en tu entorno. Sabes, Yolani, yo digo que mi novela se ha escapado de las páginas de los periódicos, ¿no? Porque el problema del desarraigo, el problema al que se enfrentan muchos de los migrantes que llegan a vivir a Europa entre nosotros, es el que se mueven en, en dos planos distintos. Por una parte, traen consigo todas las costumbres de sus familias, todas las costumbres de sus países y de sus países de origen. Y al otro lado está la sociedad a la que han llegado, que es una sociedad en donde la separación iglesia-estado es absoluta, donde el espacio público es el espacio de todos, el espacio privado es donde cabe la religión, pero no en el espacio público, donde hay las mujeres tienen unas cuotas de libertad absolutamente impensables en las sociedades de las que ellos vienen. Entonces viven una dualidad, muchos de estos emigrantes viven un auténtico conflicto que les hace sentirse de ninguna parte. Y luego también hay un elemento muy importante y es cómo se recibe a estas personas que vienen a vivir entre nosotros. A veces la mirada es una mirada cargada de prejuicios, a veces es una mirada que les hace sentirse diferentes, es una mirada que no les permite terminar de formar parte de esa sociedad a la que han llegado y entonces surge ese problema, sentirse de ninguna parte. Abir es un niño al que un amanecer su vida se trastoca cuando un comando israelita está buscando a un terrorista que se oculta en un campo de miseria del sur del Líbano. Ese comando hay un tiroteo, la familia de Abir da cobijo a ese terrorista. Hay un tiroteo, Abir pierde a sus padres, sus tíos se lo llevan a vivir a París. Claro, vivir en una sociedad tan diferente como es la francesa a la sociedad en la que él llega, le hace tener un conflicto permanente consigo mismo. Pero también le sucede a Jacob. Jacob hasta creía que se llamaba Jacques, creía que era católico, creía que era francés y de repente un día descubre que sí, que es francés, que su padre era católico, que su madre también ha sido educada como católica, pero que su origen es un origen, ellos son judíos. Y por tanto, eso también le trastoca todo. Entonces, de repente empieza a sentir que la mirada de sus compañeros en el liceo en París es una mirada diferente, una mirada de tú eres judío, tú no eres como nosotros. Y empieza a sentir también esa sensación de decir, bueno, yo al final, ¿de dónde soy? Y vive también esa sensación de desarraigo. Y yo creo que es uno de los problemas que tienen las sociedades occidentales hoy en día. Quizá ustedes no lo viven en América Latina, pero en Europa sí se vive de una forma muy contundente, ¿no? Y es el desarraigo que sufren tantos y tantos miles y miles de personas que vienen a vivir entre nosotros, pero que traen una cultura, no una cultura, porque yo me niego, o sea, no es una cultura, unas costumbres diferentes, unos códigos de valores diferentes. Y vivir esa dualidad, vivir entre dos mundos, no siempre se es capaz de gestionarse bien, sobre todo cuando eres un adolescente. Gestionar esa dualidad es difícil.
Julia, y precisamente lo dices y me erizo porque eres una española que no ha vivido en carne propia esos conflictos. Sin embargo, tienes la facilidad para que tus lectores entremos en los zapatos de estos personajes, que como bien dices, son de la vida real, que pueden haber salido de cualquier noticia en un Sí. periódico. Y esto sucede no solo en este libro, sino en los libros que te hemos ido leyendo a través de los cuales hemos conocido tu pluma. Y yo me veo obligada a preguntarte, ya que conocemos los zapatos de tantos personajes por dentro y por fuera, cómo piensan, cómo observan el mundo, háblanos de los zapatos de Julia Navarro. Sabes, Yolani, a mí sobre todo lo que me interesa es la condición humana, es plantear por qué es. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué llegamos a hacer las cosas que hacemos? ¿Por qué un adolescente se termina convirtiendo en un terrorista, en un monstruo? Decir, los porqués. Yo pienso que nada de lo que pasa es porque sí, sino que todo tiene un origen, tiene un porqué. Entonces, yo intento siempre ponerme en los zapatos de los otros. ¿Qué me pasaría a mí si tuviese que hacer este viaje vital que hacen estos personajes? Yo siempre intento ponerme en la piel de los demás para intentar entenderlos. Intentar entender no es exonerar, ¿eh? No es decir, disculpo lo que hacen los personajes. No, no, yo a Vir, el personaje de esta novela, los personajes principales, yo no disculpo que se convierta en un terrorista, porque hay muchas personas que en sus mismas circunstancias no terminan matando a los demás. Por tanto, no le exonero, pero sí intento entender qué es lo que le lleva a convertirse en lo que se convierte. A mí la condición humana siempre digo que es el último gran misterio que hay en este planeta, saber plantear los porqués de por qué somos, qué sentido tiene la vida, a dónde el peso de las circunstancias. Yo creo en la libertad del hombre, creo que el ser humano tiene la última palabra sobre su vida, pero qué duda cabe que la mochila que llevamos a la espalda con el lugar que hemos nacido, la familia que nos ha tocado en suerte, la situación socioeconómica, etcétera, 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 son piedras que a veces nos dificulta el tomar una dirección o tomar otra. No significa que no podamos tomar la decisión correcta, pero a veces es muy difícil tomar la dirección correcta. Sí, de acuerdo. Y ahora que comentabas que no los exoneras, eh, te mantienes en la mayoría de los casos al margen incluso de un juicio. No se siente que la autora juzga las acciones. Hay un caso, hay un personaje con el que yo creo que si te lo encontraras en la vida real probablemente lo confrontarías, que es Yamal, el tío de Abir. Y ahí sí se nota algo de juicio por la manera en que él trata a la mujer en su familia, a Bueno, una es que mujer muy fuerte. Yamal es un fanático, es una persona de mente absolutamente cerrada, que realmente su fanatismo lo único que le hace es sembrar la desgracia en todas las personas que le rodean. Y ahí lo que pongo de manifiesto también es la situación de las mujeres, ¿no? Las mujeres que se ven obligadas todavía en el siglo XXI, que pertenecen a la familia, pertenecen a los padres, pertenecen a los maridos, tienen que actuar con unas normas patriarcales impuestas por esa mirada masculina. Jamal tiene un hijo y tiene una hija, y su hija es una niña que vive en la sociedad francesa, y en casa la enseñan unos códigos y fuera de casa ella ve otra cosa, ve que las chicas de su edad tienen unas cuotas de libertad que ella no las va a tener nunca. Son dueñas, pueden elegir qué quieren ser, son dueñas de su vida. A ella la buscan un marido y la dicen, ya hemos elegido, este va a ser tu marido.
sea, no la dan la opción de decir, me quiero casar, no me quiero casar, quiero hacer con mi vida esto, quiero hacer con mi vida lo otro. Entonces, es alguien que se revela contra esa concepción patriarcal de la situación de las mujeres, ¿no? Entonces, el personaje de Noura, que es la hija de Jamal, es un personaje importante en mi novela porque representa a alguien que es muy valiente porque paga un precio muy alto por su libertad. El precio que paga es sentirse extranjera dentro de su propia familia, sentirse excluida de su propia comunidad. Y eso es algo que la desgarra. Pero como tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia, a las mujeres nunca nos han regalado nada. Todo lo que hemos conseguido, cada derecho que tenemos, lo hemos arrancado, nos ha costado, nadie nos lo ha regalado. Y Noura también paga, también a ella le toca pagar un precio por ni siquiera, no solamente es la libertad, es la libertad de gestionar su propia vida, la libertad de tomar sus propias decisiones, la libertad de equivocarse o de acertar, definitiva la libertad. Y, claro, vivir con una persona, con un padre que es un auténtico fanático, pone las cosas muy difíciles, porque como decía, su hija termina siendo una extranjera dentro del propio ámbito familiar. Sí, es maravilloso y de hecho hay un contraste que planteas muy hábilmente entre Noura y el camino que ella decide tomar y su madre Fátima y el camino que a pesar de estar en desacuerdo, Fátima también decide tomar, que es Claro, seguir lo que diga, lo que dicte el jefe de su familia, que es su marido. claro, Yolani, porque en ese intento que yo siempre hago de ponerme en la piel de los demás, Fátima pertenece a una generación diferente. Fátima ha venido de un país de Oriente Medio. Fátima es una emigrante que está dentro de su casa y que la han educado para ver, oír y callar. La han educado para ser un apéndice de su marido. Fátima no tiene voz propia. Su voz es la de su marido. Y cuando se atreve a tener voz propia, eso es un conflicto. Es un conflicto que además se resuelve con violencia, con actos de violencia en contra de ella. Pero Fátima, sin embargo, tiene la grandeza de atender a su hija. Fátima lleva el hijab, Fátima va tapada del cuello a los pies, sería incapaz de quitarse el pañuelo, sería incapaz de responder a su marido, sería capaz de hacer nada de lo que su hija quiere hacer. Sin embargo, comprende que su hija vive en una sociedad diferente y que nadie la va a poder atar. Va a ser siempre esa mano que Noura va a tener dentro de su familia, solamente la mano de su madre, pero también tenemos que ponernos en la piel de los demás. A mí me parece que es importante la educación, educar en valores, en el valor de la igualdad a las nuevas generaciones, pero también seamos conscientes de que es muy complicado a veces pedir a personas que ya tienen una edad y que han recibido determinada educación que de repente cambien todo su mundo, cambien todos sus códigos vitales y asuman los nuestros. Yo creo que también en ese sentido tenemos que tener una mirada más empática, ¿no? De decir, bueno, esta mujer es fruto de una educación, es fruto de unas circunstancias. No podemos poner su vida del revés, pero su hija sí pone su vida del revés. La pone del revés para que su vida tome el camino del derecho. De acuerdo. Hay algo que me llama la atención en esta novela y es que a partir del libro segundo el ritmo cambia. A partir del libro segundo empezamos a vivir un ritmo a contrarreloj. Siempre Sí, tus novelas se leen con mucho deleite porque uno quiere saber qué sucede después, porque hay un placer, hay muchos datos históricos que uno incorpora y va asimilando. Pero a partir del libro segundo, de ninguna parte, uno no se da el lujo, uno necesita, hay una necesidad de saber qué va a suceder porque el mundo como lo conocemos está en riesgo. Y te quiero preguntar, como escritora, ¿esta experiencia varió el proceso creativo?
la experiencia de escribir este nuevo ritmo tan que te deja, pues, que no quieres soltar el libro. Yo como lector no quiero soltar el libro, hay una necesidad de saber cómo fue el proceso para ti. Yo creo que cada historia tiene que ser contada de forma diferente. Cuando yo estaba pensando en esta historia, tenía claro, o poco a poco fui decidiendo que la primera parte tenía que ser más explicativa de los personajes para llegar a la segunda parte en la que se pudiera entender lo que hacen los personajes, porque si no sería simplemente una historia, un thriller más. Entonces yo no quería darle esa dimensión, sino lo que quería es escribir una novela de acción, pero para la reflexión. Yo no le digo a los lectores qué tienen que pensar. Yo no estoy para dar lecciones de moral a nadie, ni para imponer mi criterio a nadie, pero sí pongo una serie de elementos para que cada lector saque sus propias conclusiones. Entonces, por eso, la primera parte del libro siempre la concebí como un viaje al trasfondo de Abir y de Jacob, un viaje a los confines de la condición humana, mientras que la segunda parte del libro era ya la acción, el desenlace, el por qué estos personajes se encuentran de repente en Bruselas en situaciones diferentes. El uno se ha convertido en un terrorista, el otro es un genio de la inteligencia artificial y ya no contamos más. Pero es un poco eso, ¿no? Es decir, nada de lo que hacen tiene sentido si no les explicamos de dónde viene, porque si no sería una novela de acción sin más, ¿no? Y yo no quería eso, yo quería que fuera una novela de acción, pero para la reflexión. Y sí que lo has logrado, es muy cierto, porque se pudo haber iniciado desde el segundo libro e igual el lector se hubiera sentido enganchado, pero no hubiese habido la reflexión a la que nos invitas a través de esas introducciones a los personajes. Ahora bien, hay casos puntuales que me llaman la atención. Uno es la escena en el hospital en Jordania. A la segunda lectura me cayó la teja. Confieso que a la primera no lo medité, pero a la segunda pensé, oye, este señor, el paciente en este caso, en el hospital, es un terrorista, es una persona que sabe manejar armas, que sabe armar bombas caseras o como se las pidan, que sabe esconderse en las montañas de Afganistán, que realmente es una amenaza, como después vamos a descubrir. Sin embargo, está sometido a la voluntad del médico. Y luego pensé, esto solo ocurre en un hospital. El paciente pudo haber sido un sacerdote, un rabino, un imán, pudo haber sido ateo, musulmán, judío, y tiene que estar sometido a la voluntad de lo que diga el médico, sobre todo en una situación de salud tan delicada como es la que él se encuentra. Por supuesto, más adelante en el libro va a haber una conexión con esa situación de salud, pero se sintió igual al escribirlo, este escenario donde hay una neutralidad obligada. Sí, porque fíjate, yo creo, yo alguna vez, en alguna ocasión que he estado enferma y que he estado hospitalizada, de repente es como si ya no fueras quien eres. En el momento en que entras en el hospital, eh, eh, te conviertes en un ser absolutamente desesperado, en que lo único que quieres es que salven tu vida, ¿no? Y tu salud, estás en manos del médico y eso te iguala al resto de la gente. Ya no eres nadie. No importa lo que tú dices, que sea un rabino, que sea un imán, que sea un ministro, que sea un financiero, que sea un premio Nobel. De repente, ante la enfermedad, todos nos empequeñecemos, todos somos iguales y todos dependemos desesperadamente de esos médicos, esas batas blancas que son los que pensamos que van a hacer el milagro de devolvernos la salud para de alguna manera permitirnos continuar con nuestra vida. Y yo creo que la experiencia de estar en un hospital, la experiencia de la enfermedad es algo que nos humaniza porque nos devuelve a la realidad de que somos muy poquita cosa.
Muy cierto. Y de hecho también en esa escena, él siente miedo por primera vez. No lo Claro, sintió matando ni a punto de morir, sino en ese hospital, donde era una bata blanca más o una bata del color del hospital. efectivamente, ¿no? Yo creo que la enfermedad, cuando uno tiene una vida de acción, eh, bueno, creo que sabes los riesgos que puede correr, ¿no? Él sabe los riesgos que puede correr en su vida diaria, pero cuando está en una cama, cuando siente que su salud se está evaporando, que él que no tiene ni voz ni voto en su propia enfermedad, que depende de los demás, eso le hace adquirir otra dimensión incluso delante de sí mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene siempre la enfermedad, que nos devuelve a la dimensión de lo que somos. Y es que somos seres humanos que al final vamos a tener todos el mismo final, que es la muerte, y que sobre eso no tenemos ningún poder, que sea quien sea y se haya ocupado el lugar en la sociedad que se haya ocupado. Y el paso por el hospital quizá le hace a este personaje, como nos hace a todos, tomar conciencia de nuestra actitud, de nuestra pequeñez. Sí, sí, muy de acuerdo. Ahora, saltemos al mundo de Jacob en Israel. Mencionas la Casa de las Palmeras como un centro de inteligencia. Él Bueno, tiene eso es una... fruto de la imaginación. Yo he decidido crear la Casa de las Palmeras. Eso te quería preguntar si la has basado en algo que existe y le No, cambiaste el nada, no, nombre. no, no, no. Pues me parecía un nombre bonito, evocador, ¿no? La Casa de las Palmeras. ¿Qué hay en la Casa de las Palmeras? Pues la Casa de las Palmeras es un centro de inteligencia, es un sitio donde están los principales cerebros en inteligencia artificial. Y me parecía, bueno, en Israel hay palmeras, eh, no sé, me pareció que era un nombre hermoso para la novela. Sí, y sí que lo es. Y para ciertas actividades un poco macabras. Eh, Háblanos un Bueno, poquito del macabras, conflicto. tampoco macabras, ¿no? Es el mundo de la inteligencia, y el mundo de la inteligencia entiendo que es un mundo complicado, un mundo de sombras, de pocas luces y muchas sombras, y siempre se mantiene ahí entre las sombras. Sí, y a ver, Jacob tiene un conflicto y se refleja muy bien, se lee muy bien, ya lo comentamos que él tiene un conflicto de que no sabe de dónde es. Sin embargo, él acepta la voluntad de su madre, se muda a Israel, hace un esfuerzo por vivir allá, no tiene tantos amigos, pero sí se nota que siempre duda. Háblanos de esa duda que tiene él porque se refleja en sus actos muy a menudo. Claro, porque Jacob es un adolescente cuando todo su mundo se trastoca. El de David se ha trastocado y el de él también se ha trastocado antes que el de David. ¿Por qué? Porque su padre es francés, su madre es francesa, viven en Beirut en una casa estupenda porque su padre es el ejecutivo de una empresa francesa con intereses en Líbano. Eh, Él ha sido bautizado, va a un colegio católico, ha sido educado como católico, y de repente cuando su padre se muere, su madre le cuenta su vida y le dice, mira, yo también he sido educada como católica, pero le cuenta toda su historia, ¿no? Y le dice, pero en realidad son judíos. Su madre también hace ese acto de decir, quiero ver, o sea, quiero encontrarme con mis raíces, quiero encontrarme con, intentar saber quién soy. Y entonces se lo lleva a Israel. Y la única certeza que a Jacob de repente le queda en la vida es su madre, con la que no tiene una buena relación, con la que no termina de entender. De alguna manera siente que le está traicionando, ¿no? Porque ha tenido una vida y una identidad, y de repente su madre le trastoca esa vida y esa identidad. Le dice, no, no, nuestra identidad es otra. Entonces, él tiene también que vive un proceso de intentar saber quién es.
y de repente decir, bueno, ¿qué es ser judío? Se lo pregunta, ¿qué es ser judío? Porque hasta 2 días antes había sido católico, pero no tanto por el peso de la religión, sino por lo que significa ser judío, lo que significa ir a un país con unas circunstancias muy especiales, como es Israel, y tiene que aprender a vivir en una sociedad a la que no comprende y de la que había vivido de espaldas. Y por tanto es un proceso también complicado para él como adolescente. De la misma manera que Abir va a tener problemas en París, él tiene sus propios problemas cuando se encuentra en una sociedad distinta también a la sociedad en la que él ha vivido, donde imperan otros códigos, donde hay otras prioridades, y formar parte de esa sociedad le crea un conflicto permanente. Sí, cierto. Y también pasa con Jacob que uno siente cierta frustración en los zapatos de él, porque cuando él cuestiona, las respuestas que le dan son muy simples. Cuando él habla con la psiquiatra y le dice que él siente que no pertenece, la psiquiatra le dice, pues igual que muchos de los que estamos aquí, todos venimos de otro lugar. Cuando él le dice a la mamá, pero ¿por qué ahora me voy a llamar Jacob? Y la mamá le dice, bueno, es lo mismo que Jacques, pero tú sabes, es Es otra que religión, otro nombre. a veces no hay respuestas sofisticadas para las cuestiones cotidianas. Es decir, su madre le explica, su madre le ha dado una explicación de por qué se van a ir a Israel. Su madre se lo explica, pero es él el que no puede entenderlo, porque es la inmensidad a la que se tiene que enfrentar es, ya no eres quien creías ser, porque ahora tienes una identidad o vas a tener que adquirir una identidad diferente. Entonces, eso no hay manera de explicarlo. Eso no hay manera de hacer ese tránsito sin mucho dolor y sobre todo con el asombro que eso le puede provocar a un niño. Es que a veces no hay respuestas muy sofisticadas para los problemas y las respuestas a veces son terriblemente simples porque tampoco hay una respuesta más complicada que pueda satisfacer. Entonces, claro, cuando él va a la psiquiatra le digo, oiga, mire, a mí me pasa todo esto y yo ya no sé de dónde soy, es que me siento de ninguna parte. Entonces ella también le explica, oye, aquí ha venido gente de aluvión de muchos lugares, con otras culturas, y el proceso de formar parte de este país es un proceso complicado, no solo para ti, sino para otras muchas personas. Lo que pasa es que las otras personas sabían quiénes eran, sabían que eran judíos. Por tanto, han ido a un lugar, pero es que Jacob no sabía que era judío, con lo cual se encuentra en una situación muchísimo más complicada. Muy bien, Julia, cambiando el tema un poquito de vuelta a los perfiles psicológicos. Y me impresiona tanto porque cuando uno va leyendo, incluso el guía turístico entra dentro de ese patrón del típico guía turístico que va moviendo al Sí, rebaño y que va, no tenemos sí. tiempo, pero despierten temprano y incluso los lleva al hotel con un poquito de tiempo para cenar, no les da tiempo porque se les pasó en la gira. Y hablando de perfiles psicológicos, hay un personaje aquí que me recuerda a la protagonista de Dispara, Yo ya estoy muerto. Y se trata de Helen, la periodista. Bueno, Que pero en Dispara no hay ninguna periodista como Helen. no, definitivo. Sin embargo, es una mujer con una personalidad fuerte, una mujer dedicada a su trabajo. Ya con Helen vamos a descubrir que se trata de alguien tan ambiciosa Sí. que ha sido capaz de dejar muchas cosas de lado y bueno, no voy a tirar la bomba No, del no la final, por tires, no la supuesto. tires porque me estás asustando. No, pero no pude evitar pensar en Marian de Dispara, porque incluso también, bueno, Helen está en calidad temporal en Bruselas, pero Marian se reportaba en Bruselas también y pensé, bueno, casualmente la autora es periodista, ¿será que te identificas más con estos personajes? Bueno, Yolani, yo conozco bien el mundo del periodismo porque me he dedicado a él durante
40 años. Entonces he trabajado en prensa escrita, en radio, en televisión. Conozco muy bien lo que es una redacción. Entonces creo que eso me facilita poder describir muy bien cómo es un canal de televisión, qué pasa en la redacción, todos los juegos de los egos que hay, la tensión permanente que hay entre el periodismo y el poder. Bueno, claro, yo tengo una experiencia que lógicamente traslado a esta novela, pero creo que los dos personajes no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? En el caso de Helen es alguien que también construye una identidad, también se construye a ella misma, también es alguien que tiene que partir de una situación de haberse quedado sin padres muy pronto y tener que vislumbrar y luchar por ser lo que quiere ser, pagando precios altos por los que quiere ser, cometiendo errores en ese camino. Yo creo que Helen es un personaje muy poliédrico y muy interesante, ¿no? Que quizá a los lectores les cae mal, porque me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen, mis lectores me dicen, oiga, pues que me cae fatal Helen. Y siempre digo, es que yo creo que usted no comprende realmente la profundidad del personaje. Helen es un producto de sí misma, es alguien que se ha reconstruido, que se ha construido ella misma paso a paso, que nadie le ha regalado nada, que ha llegado a lo más alto de su profesión, pero pagando precios por el camino. Y yo creo que es uno de los personajes más interesantes de la novela. Sí, yo no me atrevería a decir que me cayó mal porque ella reacciona de manera muy humana al paquete que recibe cuando la conocemos. Cuando conocemos a Helen es porque ella es la Claro, que recibe una amenaza para el mundo entero y la manera en que ella reacciona es la adecuada. claro, es decir, cuando alguien está en una redacción, ella es una periodista, recibe un pendrive en el que hay un comunicado de una organización terrorista diciendo vamos a atentar si Occidente no acepta estas condiciones, inmediatamente eso en una redacción es una convulsión, porque viene el debate. Si damos este comunicado de los terroristas, ¿estamos haciendo propaganda de los terroristas? Si no lo damos, estamos hurtando a la opinión pública una información que tiene derecho a conocer, que le compete. Y eso es un debate que siempre se da en las redacciones, en las situaciones así. Yo soy como Helen en ese sentido, o el personaje de Helen asume algo que es un principio para todos los periodistas. Yo creo que hay muy pocos periodistas que no coincidan en algo, y es que las noticias hay que darlas, los hechos hay que contarlos, molesten a quien moleste. Siempre hay una tendencia por parte del poder que las cosas se cuenten como a ellos les conviene y no como son. Y esa pelea es una pelea que siempre subyace en las relaciones entre prensa y poder. Les decía, yo soy como Helen, no soy como Helen, no tengo nada que ver con Helen, salvo una cosa, y es esa pasión por el periodismo, esa pasión por ese compromiso con los lectores o con los televidentes o con los oyentes, de contarles lo que sucede, de tratarles como adultos, porque a veces la tentación que tiene el poder, ya sea el poder político, el poder económico, es tratar a los ciudadanos como menores de edad. No, ustedes no cuenten esto porque el impacto que va, pero ¿cómo que no cuente? El impacto que va a tener en la opinión pública, pero ¿cómo se atreve usted a menospreciar a los ciudadanos, a pensar que los ciudadanos son como niños que no van a ser capaces de asumir algo que les están contando para formarse su propio criterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que Helen no es que tenga nada de mí, yo tenga nada de ella, pero sí hay esa visión de cómo se debe de ejercer el periodismo. Sí, y se lee muy bien en la página, queda muy bien planteada en la página. Ahora, quisiera conocer tu apreciación, Julia, sobre la realidad que vive la humanidad, sobre todo el mundo occidental hoy día. En tus libros,
en libros anteriores se aprecian los grandes conflictos que ha vivido Occidente y cómo han afectado familias, grupos, personas. Y no puede uno dejar de pensar, sobre todo de ninguna parte, que no existen esos grandes conflictos hoy día, pero todavía hay conflictos que nos afectan como seres humanos, algunos más que a otros. Y no sé, llegó un momento en que me pregunté, ¿será que los tiranos los hemos cambiado por estas células que tú llamas círculo, pero que nos recuerdan mucho a las células terroristas? Entonces, no hay un solo tirano, sino que hay muchos rostros ocultos que no vemos. Vamos Eh, a ver, los problemas a veces son los mismos, pero van cambiando de piel. Entonces parece que a veces que son diferentes, pero arrastramos los mismos problemas. Hay un problema entre Oriente y Occidente. Hay un problema de falta de comprensión. Hay un problema porque, sin duda, tenemos costumbres distintas, tenemos valores distintos, tenemos códigos distintos. La cuestión es si nos conformamos con esa brecha o intentamos que esa brecha se estreche y haya un encuentro, podamos tener, podamos compartir un espacio, podamos tener una relación amigable. Y eso es lo que se plantea en esta novela. A mí me preocupa esa brecha que hay entre Oriente y Occidente. Y ustedes están muy lejos, están allí, pero nosotros somos vecinos. Entonces, tenemos que intentar plantearnos cómo podemos entendernos con estos vecinos, que es verdad que tienen unos planteamientos vitales distintos, que tienen unos códigos distintos, que tienen una costumbre distinta, pero son nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a vivir los unos con los otros? O sea, eso solamente se puede hacer desde el respeto y desde el esfuerzo individual. No solamente hace falta un esfuerzo colectivo, sino hace falta un esfuerzo individual. Y también hace falta el defender mucho el espacio público. Yo creo que el espacio público es en el que todos estamos. Y en democracia el espacio público es hay unas reglas de las que democráticamente nos hemos dotado. Hemos decidido cómo tiene que ser el espacio público, cómo tenemos que vivir, cómo son nuestras leyes, a qué nos obligan. Yo pienso que la gente que viene de otros lugares no debe de tener ni un derecho menos, pero ni uno menos del que tenemos los que ya estamos, pero que también están obligados por esas normas de las que democráticamente nos hemos dotado para compartir el espacio público. Y eso es un desafío que tenemos los europeos, ¿no? Y que hay dos maneras de afrontar la vida, ignorando los problemas, no mirándolos o intentando mirarlos de frente y decir, oiga, es que tenemos que vivir juntos, es que vivimos los unos al lado del otro, es como si tú te llevas mal con tu vecino del piso de arriba. Bueno, hay un momento en el que no puedes pasarte toda la vida sin saludarle cuando te encuentras en el ascensor, sino hay un momento en que dices, a ver cómo hacemos para que podamos compartir este espacio. Entonces, eso es uno de los dilemas que hay en Occidente. Yo también, esta es una novela de porqués, ¿no? De por qué esa brecha, de por qué ese odio hacia Occidente, de por qué culpar a Occidente de todos sus males, de todos sus problemas, de todas sus frustraciones, ¿no? O sea, es decir, pero claro, también es eso tan viejo como el mundo. Miro hacia el exterior porque eso me permite no resolver los problemas del interior. Entonces también a la gente se le manipula para decir, no, tú los problemas que tienes es por culpa de los occidentales. Oiga, y usted alguna responsabilidad tiene que tener en la gestión de su país. O sea, los occidentales tendremos las culpas que tengamos, pero en la gestión diaria y el por qué su país es hoy lo que es, se deberá a ustedes. No a lo que otros hicieron en el pasado. Por tanto,
esa acumulación de ira, esa acumulación de frustración que se vuelca hacia Occidente, a mí me preocupa y entiendo que tenemos que buscar una conversación, tenemos que tener una conversación que nos permita acercarnos los unos a los otros y vencer prejuicios por ambas partes. Es maravilloso lo que comentas, Julia, y definitivamente se lee y se interpreta en esta novela, que es una historia de muchos personajes. Y dicho sea de paso, a diferencia de libros previos de Julia Navarro, no puede ser usada como arma de defensa personal. Es mi primera novela corta, porque tiene 418 páginas, sí, 418 páginas, pero tu corrector me diría que me sobran 200. Pero ya sabes que te he aconsejado que cambies, ¿eh? O sea, cambia inmediatamente. O sea, no puede ser, es decir, alguien que ame la literatura, que ame los libros, no puede ver un libro en términos de páginas, porque imagínate qué hacemos con El Quijote o qué hacemos con Ana Karenina o qué hacemos con tantos y tantos autores o con García Márquez, es decir, con tantos y tantos autores que cuando escriben pues necesitan un espacio de cientos de páginas para contar sus historias. Entonces, no, yo de verdad, cambia ya, cambia No, ya. O cambia él o cambias tú. no, anotado. Pero de hecho, lo que se tenía que decir se dijo en la cantidad de páginas que te salieron. O sea, no No, claro. economizaste. Fue simplemente que la historia llegó hasta allí y Sí, definitivamente. efectivamente. Vamos a ver, Yolani, yo no me voy a censurar a estas alturas de mi vida, ni tampoco voy a pensar en los intereses comerciales, porque si yo escribiera pensando en el libro tiene que tener tantas páginas porque entonces se va a vender mejor, tal, estaría traicionándome primero a mí misma y segundo estaría traicionando a los lectores. Y por tanto eso no lo voy a hacer. Sí, y hablando de los Ni lectores, tú tampoco, Yolani. no, eso no ha sido mutilado, cuenta con esto. Gracias por el consejo y me lo llevo. Julia, te quiero hacer una pregunta más, muy fuera del tema, y bueno, ya vamos despidiendo porque se nos está agotando la hora. Esta pregunta no tiene que ver con el tema, pero me ha quedado la sensación de dispara, yo ya estoy muerto. Cada vez que mencionabas el pastel de pistachos de Dina, yo sentía que tú lo comiste, que tú lo probaste y conoces la receta. ¿La tienes? Bueno, yo he viajado en muchas ocasiones por Oriente Medio y he comido unos pasteles absolutamente maravillosos. Y el pistacho está muy presente en toda la pastelería de esa zona del mundo. A mí me encantan además los pistachos. Y sí, en una ocasión tomé un pastel de pistachos del que no me he olvidado nunca y he hecho que Dina lo cocine. Esa es la receta de Dina. Muy bien, Julia, te agradezco mucho en nombre de El Hombre de la Mancha y yo personalmente le agradezco al Hombre de la Mancha que me haya permitido conocer a esta gran autora muy querida en Panamá. Así es que te voy a pedir que nos ayudes con un saludo para todos estos lectores de Panamá y nos hables de tus próximos proyectos si gustas o cuándo vas a venir para verte en persona. Bueno, yo quiero darte las gracias, Yolani, a ti por por haber dirigido esta conversación con tanta inteligencia como lo has hecho, y al Hombre de la Mancha, ¿no? Por habernos reunido y haberme dado una vez más la oportunidad de acercarme a los lectores panameños. Si hay algo que deseo con todas mis ganas es que el maldito COVID nos permita volver a recobrar la normalidad. Yo quiero que me devuelvan mi vida allá donde la dejé el día que apareció el COVID. Poco a poco la vamos recuperando, pero todavía nos falta. Y no te puedes imaginar el inmenso deseo que tengo de volver a Panamá,
de volver a Panamá, de ver a Oric, de ver a todos los buenos amigos del Hombre de la Mancha que siempre me han recibido pues con tanta generosidad y que me han permitido que me conozcan los lectores panameños. Así que ojalá muy pronto podamos estar tomando un café en el Hombre de la Mancha. Muy de acuerdo, muchísimas gracias Julia, gracias al Hombre de la Mancha nuevamente y con esto cerramos esta sesión sobre De Ninguna Parte.